En esta serie de videos les voy a mostrar un pequeño ejemplo de cómo implementar AWS Test Functions por medio de Terraform como herramienta de infraestructura como código. Actualmente cuando desarrollamos nuestras aplicaciones, las aplicaciones por lo general tienen ciertos flujos de trabajo, los cuales pueden interactuar con diferentes componentes que no propiamente están dentro de la misma aplicación. Estos componentes pueden ser otros microservicios, pueden ser bases de datos, pueden ser colas de mensajería o en el contexto de AWS pueden ser otros servicios que estén dentro de AWS. Cuando trabajamos de esta manera es difícil generar flujos de trabajo o procesos que sean complejos en cuanto a la orquestación de estos distintos componentes, lo cual a veces es tedioso de manejar, ya sea dentro de un microservicio o ya sea dentro de cada uno de los microservicios que hay, porque dificulta bastante la trazabilidad y el estado real en el que tenemos nuestro flujo de trabajo. Para esto nos sirve AWS Step Function. AWS Step Function nos sirve para poder orquestar de una manera sencilla todos estos componentes, dándoles un orden lógico o un orden orientado al negocio, en los cuales pues podamos hacer ciertas validaciones, retrocesos, reintentos por medio de mecanismos que nos provee el servicio para poder definir este flujo de trabajo o estos procesos de negocio que queremos hacer. Mecanismos sencillos como lo pueden ser secuencias, por ejemplo una tarea va después de la otra siempre y cuando la tarea anterior se haya cumplido, o bifurcaciones, por ejemplo teniendo en cuenta que una tarea devuelve un resultado. Ese resultado puede ser validado e irse por diferentes caminos dentro de nuestro flujo de trabajo, o también combinaciones. Podemos tener una serie de tareas que se van cumpliendo y mediante mientras que se van cumpliendo pues van complementando una respuesta global dentro de nuestro flujo. Todo esto no lo permite AWS Test Functions. Para poder mostrar un ejemplo de cómo implementar AWS Test Functions, tenemos este flujo de trabajo, el cual pues simplemente vamos a tener una lambda que genere un número aleatorio y nos diga si es par o impar ese número. Ahora este function lo que va a hacer es validar ese número y dependiendo si es par o impar pues va a ejecutar una lambda específica de la naturaleza del número. Este ejemplo es muy sencillo, pero nos da una primera impresión de lo que podemos hacer con AWS Step Function, y pues más adelante nos da la entrada para poder implementar cosas más complejas como la implementación de microservicios, de colas de mensajería, integración con otros servicios como correos, buckets de C3, etcétera. Entonces también por este ejemplo la idea es mostrar de cero cómo se implementa, cómo se crea, y también cómo podemos hacerlo por medio de Terraform, ya que pues Terraform nos provee las capacidades de poder versionar en cierta manera la infraestructura que estamos generando, y poder hacer estos flujos de trabajo de manera idempotente, de manera agnóstica al ambiente que estamos tocando dentro de nuestro ecosistema de aplicaciones. Como primera instancia vamos a ver cómo funciona el servicio, o bueno, el ejemplo ya implementado, ver algunos aspectos principales del Step Functions, para luego sí abarcar cada uno de los conceptos que maneja esto, todo lo que necesitamos tener en cuenta al momento de crearlo y empezar a hacer el ejemplo de cero. Para esto pues lo primero que vamos a hacer es ir a la cuenta de Amazon, vamos a Step Functions y pues bueno, el Step Functions que crea se llama Number Processor por el flujo que maneja.
Al momento de ingresar al servicio, bueno, al State Functions, nos encontramos con diferentes datos. Pues uno va a ser el ARN o el identificador sobre Amazon. También vamos a tener un tipo de State Functions. Hay dos tipos, uno es el estándar y el otro es el Express, que pues más adelante vamos a ver diferencias con eso. Importante, bueno, acá también lo primero que vemos son las ejecuciones que hemos hecho sobre este Step Functions y el estado en el cual terminó, qué momento empezó, en qué momento terminó. También podemos tener una sección de logs, que en los cuales cada uno de los pasos que se ejecutaron pues se van a mostrar en este punto. Eh, por último, bueno, también lo más importante es la definición del Step Function. El Step Function se define por medio de una nomenclatura que es similar, bueno, que es tipo JSON, pero que pues por medio de cierta nomenclatura o cierto estándar, nosotros podemos ir definiendo nuestro flujo de trabajo o nuestra secuencia de tareas que necesitamos ejecutar y el cómo se van a ir ejecutando o validando, y cómo podemos llegar desde cómo podemos iniciar desde un inicio, que sería nuestro start, hasta el final del proceso, teniendo en cuenta ciertas condiciones que nosotros le podamos dar o ciertas tareas. Entonces en este caso pues tenemos un punto inicial, siempre vamos a empezar con un punto inicial. Luego de eso, pues teniendo en cuenta la arquitectura que mostré, bueno, el flujo que quiero mostrarles es la lambda, o bueno, si la lambda o el proceso que quiero que se ejecute, que va a ser el generador de número. Si vemos acá, pues va a ser una lambda la que se va a ejecutar sobre esa tarea. Luego de esto, tenemos una caja o un componente de decisión dentro de nuestro Step Function. Este simplemente es una validación sobre sobre la respuesta que generó la lambda anterior, la tarea anterior, y pues nos va a decidir, o bueno, por medio de esta opción nos va a decir si el número es par, pues va a ejecutar la lambda par, o la lógica de par, y si no, pues la lógica de impar. Que si lo vemos también dentro de nuestro esquema de JSON, pues cada uno de esos puntos también se define como un tipo tarea, y vemos que lo que se va a llamar dentro de esa tarea es una lambda. Obviamente pues esto es un ejemplo muy sencillo, pero pues al menos podemos empezar a ver eh, conceptos básicos de Step Functions, y en el camino poder ir profundizando sobre esto. Vamos a hacer una pequeña ejecución como para ver el ejercicio funcionando. Entonces pues en este caso no estamos dando una entrada a nuestro State Functions, por lo cual pues no necesitamos tener acá esto. Pero pues es una de las opciones que pueden haber, ¿no? Nosotros podemos darles entradas al State Function para que tenga un estado inicial, y con base en eso pues que se vaya ejecutando cada una de las tareas del flujo. Acá vemos en tiempo real cómo se va ejecutando el flujo el flujo que acabamos de generar, y vemos cómo se van ejecutando las tareas que están dentro de nuestra definición. Entonces lo primero que se hizo fue ejecutar la lambda de generador de número. Con base en eso se hizo la validación, y pues en este caso se generó un número par. Si damos clic sobre cada uno de los pasos, vamos a ver cuál fue la entrada que se le dio a esa tarea, a este paso del flujo. Entonces en este caso pues la entrada fue la que vimos anteriormente. La entrada de la tarea pues fue esta, que pues básicamente fue la entrada del comentario.
La salida de ese punto fue esta, que fue un número, que en este caso fue 50, y en este caso pues es par, entonces pues is even es true. Y en cuanto a los detalles, pues vemos cuánto se demoró eh, ejecutando, cuál fue la lambda que se ejecutó. Vemos si hubo un timeout o algún error y vemos también el estado de la tarea. La definición, pues básicamente es esta, ¿no? Es un tipo tarea, se ejecuta una lambda, que pues es la que está acá definida, y pues nos muestra cuál es la siguiente tarea que se va a ejecutar luego de que esta tarea se ejecute, ¿sí? Que en este caso sería la tarea de isNumberEvent. Entonces, digamos que en nuestra definición podemos ir concatenando tareas y con base en eso pues definiendo el flujo. También podemos ver un detalle de todos los eventos que fueron sucediendo sobre la tarea. Si vamos al siguiente paso, isNumberEvent, vemos lo mismo, pero pues en este caso eh, el procesamiento de esta tarea pues va a ser la validación o va a ser la bifurcación hacia dónde se va a ir, si hacia la lambda event o hacia la lambda auth. Entonces básicamente la entrada pues es la salida de la primera tarea, o sea el JSON de 50 y si es par o no. La salida de esto básicamente va a ser la misma porque pues este paso es de validación, no es como tal algo que genere más información. Detalles, en este caso pues vemos que el tipo de componente que hay acá es de tipo opción. La definición de nuestro componente, que en este caso es diferente al anterior porque pues el tipo ya no es task o tarea, sino es tipo opción, y pues básicamente lo que va a hacer es que va a coger la entrada, va a coger el campo isEvent y lo que va a hacer es una validación de que si isEvent es true, la siguiente tarea que va a ejecutar es event, o el siguiente componente que va a ejecutar es el que se llama event, y si no, va a ejecutar otro. En este caso pues vemos acá dentro de los eventos que la salida pues bueno va a ser la misma información que entró, y pues bueno se va a ir a que al siguiente la siguiente tarea pues va a ser event. Entramos a esta, vemos que también es una lambda como el primer componente, y pues bueno al final lo que va a hacer es simplemente ejecutar esa lambda. Ya como último paso, pues este era como tal el último paso, y pues ya dentro de la definición de ese paso pues vemos acá que ya no hay un next como tal, sino que pues definimos que este paso es un paso final, y de esa manera vemos que la definición llega a que esta lambda o este componente pues ya no va a tener un siguiente paso, sino que puede ser, sino que ya termina. Nuestra definición puede ser tan personalizable como queramos, podemos hacer retrocesos o podemos hacer que este event vuelva atrás, que si falla se reintente, que vaya hacia otras lambdas, hacia otros procesos. Entonces pues vamos a ir viendo cómo hacer eso. Por último, pues acá se ve todo el compilado, bueno, todo el consolidado de todos los eventos que hubo dentro del step function, por lo cual pues a simple vista el servicio nos da una gran trazabilidad de lo que va sucediendo, cosa que pues si no tuviéramos el servicio pues nos tocaría hacerlo básicamente manualmente, ¿no? Entonces es una de las ventajas que tiene esto de que pues la trazabilidad es automática y no tenemos que pensar mucho en cómo hacerla. Tenemos pues cada una de las ejecuciones que se hacen, quiere decir que cada uno de los flujos que vamos ejecutando pues vamos a tener la trazabilidad de cada uno de ellos. También podemos tener versionamiento de nuestro step function,
Eh, y, y ya, ese sería como la demostración inicial de cómo funciona el ejemplo. Ahora vamos a ver cómo hacerlo de cero.